Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al webinar del futuro de la banca digital 2.0 presentado por Mercado Pago en este ejercicio de comunicación en donde vamos a explorar los retos y las oportunidades que enfrenta la banca digital en el año 2025, tanto en México como en el mundo. Es una nueva era marcada por avances tecnológicos y pues creo que los usuarios sin duda cada vez prefieren más la comodidad y la rapidez de los servicios digitales, pero el sector financiero debe de equilibrar las necesidades de dos tipos de clientes. Quienes buscan la innovación, por ejemplo, en lo digital y quienes prefieren la seguridad de lo tangible. Aunque no lo crea, todavía hay gente así, ¿eh? A lo largo de este programa vamos a abordar temas clave como la banca digital como aliado del consumidor, la seguridad en línea, la coexistencia entre sucursales físicas y el mundo digital y el uso de la inteligencia artificial y la realidad actual de la banca digital en nuestro país. Así que prepárense para un análisis profundo de la mano de los mejores expertos de este país. Se los voy a presentar. Está con nosotros Pedro Rivas, que es el director general de Mercado Pago. Y gracias por reunirnos, Pedro. Muchas gracias por tenerme por aquí. Es un gusto. Muchísimas gracias. También está Norma Castro, que es la directora ejecutiva de Inclusión Financiera de Santander. Norma, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Paco. Es un gusto saludarte también. Mauricio Schwarzman, que es el nuevo Country Manager de Mastercard en México. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, gracias. No tan nuevo, pero bien. Bueno, es que a mí me parece muy nuevo. El joven. Te ves sacado del paquete apenas. Y también está con nosotros Stefan Moller, que es el director general de Clark. ¿Cómo estás? Muy bien. Stefan. Espero haberlo pronunciado bien. A ver, lo primero que vamos a platicar es la banca digital como aliado del consumidor. Pero para que tú tengas un aliado, lo quieres tener. O sea, debes de desear tener ese aliado, porque si es tu aliado y tú no quieres ese aliado, es un problema. Y creo que ese es el principio del problema en un país como este, en un país en donde tenemos que enseñarle al consumidor que sí son sus aliados. Así es. Creo que no nada más en este país, sino en todos los países, y no estoy hablando nada más de los países desarrollados, sino países latinoamericanos, que es donde opera Mercado Pago. Ya hemos visto que esa alianza digital entre la solución tecnológica que existe para que los usuarios puedan tener acceso a sus finanzas ya ocurrió. Lo que estamos viendo en México es que está ocurriendo. No ha acabado de ocurrir, hay muchos pasos que ya se dieron, hay otros pasos que todavía se tienen que dar. Y es lo que es increíblemente emocionante de este momento en el mercado mexicano, donde estamos viendo que muchos usuarios que en el pasado estaban excluidos de la banca o que utilizaban el efectivo para todas sus operaciones, están empezando a migrar a tener ese aliado digital, están empezando a migrar hacia usar el teléfono celular como un lugar donde pueden tener acceso a saber pues, cuánto dinero tienen, si tienen acceso a un crédito, y poco a poco estamos viendo que esa digitalización está ocurriendo. Creo que es muy interesante ver cómo pues, esa historia ya se contó en otros lugares. Esa historia no es nueva para este mundo. Mucha gente en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en otros países que son relativamente homólogos a los nuestros, ya están dando ese cambio hacia esa alianza digital y ahora le toca a México. Entonces, muy emocionado de estar aquí y ser parte de esa historia. Ahora, esto que dice Pedro es muy interesante, pero creo que nosotros nos estamos enfrentando en México a algunos incentivos perversos y otros problemas que son geográficos. La dispersión poblacional, por ejemplo, que tenemos. Esa es una. O sea, aquí hay núcleos poblacionales que deben de tener 500 personas, en los cuales es imposible ponerles internet, en los cuales es imposible ponerles luz, ¿no? Eso por principio, lo cual, por supuesto, un cajero es todavía más difícil. Y me parece que eso es realmente, Norma, algo que tenemos que luchar también en este país, entre varias cosas más. O sea, aquí tienes varios Méxicos, ¿eh? Tienes el México de San Pedro Garza García, que puede ser como River Oaks en Houston, y tienes Chiapas, y tienes la Sierra de Guerrero, que lo puedes encontrar en África, y no estoy exagerando. Sí, totalmente. Y yo creo que un elemento adicional es el tema de la informalidad, ¿no? Más allá de los temas de conectividad, la parte de informalidad nos viene a generar un reto importante. ¿Por qué? Porque este segmento informal, estamos hablando más de la mitad de la población en México. Entonces, este segmento tiene ciertas características las cuales hay que atender, ¿no? Y ocuparnos como institución, banco, fintech o institución, la que sea, construir todos estos temas de banca digital alrededor de esas necesidades de los clientes, ¿no? Sin duda, la banca digital vino a cambiar la forma en que la gente
gestiona sus finanzas personales. Sin embargo, todavía hay muchos mexicanos, mexicanas, ¿no?, que necesitan ese primer contacto, ¿no?, en donde se les enseñe y de una manera más simple y sencilla, ellos puedan comprender cómo pueden utilizar esta banca digital. Hablaba Pedro de que eso ya está ocurriendo. En efecto, después de la pandemia vino a acelerar. Sin embargo, yo te puedo decir que me topo con clientas, sobre todo mujeres que tienen en promedio 42 años, las clientas de Santander Inclusión Financiera, en donde sí me piden, enséñame, o sea, la confianza de tomar un celular. Son buenísimas para gestionar en Facebook, en WhatsApp, pero ya para gestionar un tema de finanzas personales necesitan acompañamiento. Fíjate, eso está bien interesante, Stefan. Creo que también eso es un asunto, enséñeme, lo físico. Por supuesto que hay ventajas, y yo tengo que decirlo, desde que aprendí que había también algunas aplicaciones, las empecé a utilizar, pero no tengo tanto. La verdad es que era también de los que prefería ir a la sucursal, otro tipo de cosas. Pero creo que sí hay unas ventajas competitivas impresionantes, ¿no? Cuando estás utilizando una aplicación, cuando estás utilizando la banca digital, aunque nos gusta lo físico, ¿no? O sea, yo soy, todavía después de la pandemia, a mí sí me sigue gustando el contacto físico, no sé a ustedes, pero finalmente creo que en el asunto del dinero podría ser una cosa muy distinta. Sí, sin duda. Y bueno, un dato que quería poner en la mesa a tu punto de la conectividad. O sea, es cierto, ¿no? Es un país extremadamente grande, muy disperso, con mucha diversidad en lo demográfico. Pero para darte un dato, el 25% de las tarjetas que manda CLAR se envían a lo que el INEGI considera códigos postales rurales. ¿Okay? Es una definición bastante generosa, la verdad, del INEGI como la hace. Entonces hicimos un análisis. El 12% de tarjetas se mandan a poblaciones con menos de 25,000 habitantes. Okay, eso es un dato bien importante. Entonces, estamos hablando de que en conectividad, penetración de teléfonos inteligentes, smartphones, la verdad, México ahí sí compite bastante bien, ¿no? Contrario a temas de inclusión financiera, y nosotros estamos ahí para servir, ya estén en Polanco, en San Pedro o en estas regiones minúsculas, ¿ok? Entonces, ese es un puntito que quería comentar. Y al tema de lo físico y del por qué sí, por qué no, o sea, como que todos nos hemos enfocado como instituciones de decir, oye, este rezago que traemos en penetración de cuentas bancarias, en penetración de crédito, y como que vamos al usuario y le preguntamos, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no estás en el sector? Y lo que nos empezamos a preguntar nosotros en CLAR es por qué sí deberían de estar en el sector, ¿no? Y entonces cuando el usuario me dice por qué sí debería estar, y ahí es donde yo creo que nosotros, más allá de la experiencia digital y hacerlo más bonito, más fácil, es ofrecerle, y a tu punto, Paco, un beneficio tangible, ¿no? El 90% de los depósitos del banco más grande de México, tradicional, muchos años, una torre gigante en Reforma, paga el 0%, ¿ok? Cuando tú ves el líder del mercado brasileño, solo el 10% de sus depósitos pagan el 0%. Llegamos los que estamos moviendo el sector, le damos el 15%, le damos el 10% y contestamos el por qué sí de una manera un poco más tangible, ¿no? Entonces, ese rezago, o sea, sí tal vez tiene que ver con otros factores, con factores de las preferencias de los usuarios, pero seamos honestos, también tiene que ver con cómo han estructurado sus financieros, los bancos tradicionales, que no están dispuestos a regresarle un poquito al usuario. Fíjate que eso está muy interesante, Mauricio. ¿Cuál ha sido la experiencia de Mastercard, por supuesto, que tiene cobertura en todo el mundo en zonas que pueden ser equivalentes a México? Mira, primero que no todos los jugadores juegan en todos los segmentos, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta de liderar Mastercard en México es que trabajamos con todos los jugadores del ecosistema. Hay gobierno que va a ciertos sectores que la banca tradicional no va. Hay fintechs que van a segmentos que no van. Entonces, no pensemos en la banca digital como un solo tipo de perfil que atiende a todo el mercado, sino que cada uno va encontrando su espacio, su propuesta de valor, su nicho, su segmento, y diseña productos y servicios para atenderlo. Y ahí está la magia, ¿no? Cuando entra una fintech y va a atender a un segmento que a lo mejor no está atendido con una propuesta de valor que los convence para animarse a probar. O como bien decías, la experiencia del usuario que le permita perder el miedo a una experiencia digital que tiene que ser segura, porque si no lo pierdes, ¿no? Entonces hoy en día a mí lo que me encanta es que entre la tecnología, la digitalización, la educación de los usuarios, porque cada vez hay más información y vemos a la gente utilizarlo, y los beneficios que se están dando producto de esa competencia, la gente está encontrando razones por la cual digitalizarse, bancarizarse y acercarse al sistema financiero.
Nadie se levanta una mañana diciendo, oye, yo quiero abrir una cuenta en un banco, a menos que tenga una necesidad puntual o que tenga un beneficio, como decía Stefan. Ahora, vamos a hacer una pausa y la verdad es que me parece muy interesante. Yo lo estaba pensando cuando estaba preparando esto y decía, ¿a poco no resulta, verdad, ridículo lo que puede ser el valor intrínseco y extrínseco de las cosas? ¿A poco no resulta ridículo el que un banco central puede emitir un papel y te diga que tiene un valor? ¿No? ¿A poco no puede ser muchísimo más valioso un blockchain que puede generarse a través de una empresa, de un servicio financiero? ¿O cómo podría de verdad cambiar este asunto como lo que hace Mercado Pago, que tú estás viendo casi cada minuto cómo está creciendo tu dinero, ¿no? Y eso es, a mí me pareció de las cosas más seductoras que he visto, ¿no? Entonces vamos a seguir platicando de esto, vamos a seguir también platicando de la seguridad digital y a mí me gustaría poner sobre la mesa también las preocupaciones que tiene la gente, ¿no? ¿Cuál ha sido para ti la preocupación más importante, Pedro? La preocupación que tiene la gente, hay todo tipo de clientes en este país. Tenemos desde la gente que tiene una exposición muy amplia a productos digitales y a productos bancarios. Hay gente que tiene una exposición muy baja, hay pymes, hay negocios grandes. Y como decía Mau, hay todo tipo de sectores a los cuales pues, les preocupan ciertas cosas y encuentran ciertos beneficios. Vámonos al grupo más grande de todos, que somos gente de calle como tú y como yo. Pero ¿qué te parece? Vamos a dejar eso. Dale. Vamos a dejar eso. No, y regresamos contigo. Dale. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos contigo porque a mí me parece de verdad muy interesante. Me parece, además de todo, alguien que está como con un pie en un lado y el pie en el otro. Me parece súper interesante el ver cómo vamos a resolver estos retos. Vamos a hacer una pausa y volvemos, por supuesto, el futuro de la banca digital 2.0. Y bueno, seguimos aquí en el futuro de la banca digital 2.0 y platicábamos con Pedro Rivas, que es el director general de Mercado Pago, la consternación que puede haber en cuanto a la seguridad. Hemos visto, la verdad, cualquier cantidad de formas de hackear un celular, que tienen que ver más bien con nosotros, no con la seguridad que tenga la institución financiera. Eso me queda perfectamente claro. Pero también cada día hay más creatividad por parte de aquel ladrón digital que puede acceder a todas nuestras cuentas o que puede acceder a nuestra información. Y tú decías, la preocupación de dos tipos de entidades. La preocupación de un ente grande, no de una empresa grande, de otra empresa que tiene que ver a lo mejor un intermediario financiero. Y la preocupación de nosotros, ¿no? Que traemos el celular, que traes tu nómina, y que traes tu dinerito y que le tienes que pasar dinero a tu hija, le tienes que pagar algunas cosas. Hablabas de la preocupación primero en ese ámbito personal. Claro, en el ámbito personal tienes varias preocupaciones. Hay una muy básica que entra antes del tema de la seguridad, es, oye, voy a hacer una transacción, mi dinero realmente llega, mi dinero se mueve del lugar donde está a donde tiene que llegar, voy a recibir mi dinero de fuera, voy a poder cobrar si tengo un pequeño negocio. Hay una preocupación alrededor de, oye, ¿esta tecnología funciona o no? Creo que ya la mayor parte de la gente pasó ese primer lugar, pero hay una gran cantidad de gente que todavía está muy acostumbrada al efectivo y está esa preocupación. Ya que la gente empieza a tener o crédito o empieza a tener algo de ahorro dentro de su cuenta, empieza la preocupación de, oye, tengo seguridad de que esto realmente funciona, de que me va a funcionar, de que soy la única persona que tiene acceso a este dinero. Y ahí es donde empiezan todas las capas de seguridad y tecnología. Nosotros tenemos más de 1000 ingenieros diseñando y testeando todo tipo de casos de uso para tratar de evitar cualquier mal uso de alguna cuenta. Te doy un ejemplo muy puntual. Yo tengo 2 hermanos, son gemelos, gemelos idénticos. Y el otro día estamos en casa tratando de hacer la prueba para ver si podían, desde la cuenta de uno o la cuenta del otro, accesar a la cuenta. Y la respuesta fue no. Un hermano gemelo no pudo entrar a la cuenta del otro. ¿Por qué? Pues porque la seguridad que hemos puesto para que el teléfono identifique específicamente a un hermano y no al otro, pues son cosas que son muy difíciles para un humano hacer, pues son relativamente fáciles, bueno, son fáciles de hacer, pero se pueden hacer con un candado tecnológico, con una tecnología que es mucho más precisa que la percepción que pueda tener un humano. Y así tenemos un montón de diferentes ejemplos que nos permiten sumar capas de seguridad para asegurarnos de que la persona que dice que es quien es, realmente es el dueño de la cuenta. De que si hay una transacción que no tiene que estar ocurriendo, no pase. De que si hay mal uso de alguna cuenta o que si hay
un grupo de gente que está utilizando mal los servicios financieros, rápidamente se puede identificar ese uso y se corte ese mal uso. Entonces, hay una cantidad de capas que se van construyendo alrededor de un servicio financiero como el que ofrecemos nosotros y que ofrecen muchos de los competidores y toda esta banca digital que está evolucionando de una manera en la cual las transacciones realmente ocurren. Comparemos mandar un camión blindado de un lugar a otro a mandar una transferencia, por poner un ejemplo. Y la seguridad y la probabilidad de que uno llegue contra la otra es muchísimo más amplia. Y el costo, ¿no? Y el costo, ni hablar del costo. Sí, claro. Pero hablando de tema de seguridad, la trazabilidad de las transacciones, la trazabilidad de la persona, la identificación de la persona, ya son cosas que están embebidas que además continúan evolucionando. Entonces, si hay una evolución de la tecnología, claramente va a haber quien le quiera dar la vuelta y claramente va a haber compañías que van a estar haciendo todo lo posible para asegurarse de que esa confianza que han logrado con los usuarios se mantenga con el tiempo. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. Cuando estás hablando de esas transacciones que pueden ser efectivo, de mandar el camión blindado o hacerlas a través de una transacción digital, empiezas a pensar en la seguridad. Empiezas a pensar que a un grupo del crimen organizado le conviene muchísimo más el dinero en efectivo porque no tienes forma de rastrearlo. ¿Qué tanto, Mauricio, están en este momento los grupos del crimen organizado empezando a utilizar la banca digital? Creo que ya lo estamos empezando a ver, pero ¿qué tanto se puede empezar de alguna forma a frenar que lo usen o finalmente a darles una persecución a través de las policías, de los medios de seguridad? Mira, yo creo que al final pensemos en dos tipos de crímenes, ¿no? Está la ciberseguridad y está el lavado de dinero o blanqueamiento de capitales. Entonces, hoy en día yo creo que existe regulación en la mayoría de países del mundo que requiere cierto estándar para todos los participantes del sistema financiero con cosas que deben de cumplir para tratar de evitar ese primer acercamiento hacia los servicios financieros. Luego tienes la data que generan las transacciones, como bien decía Pedro, la trazabilidad, donde tienes tecnología que está monitoreando esos flujos, ¿no? Tamaño de flujo, frecuencia, geografías, para tratar de identificar esos movimientos y ver si son naturales o no, ¿no? Y tercero, está también ya una vez que sucedió, ¿qué pasa con esos delitos, ¿no? Y creo que la mayoría de países están sacando regulación para crímenes digitales, crímenes de seguridad, ciberseguridad, temas de lavado de activos, porque necesitas juzgados especializados que entiendan la data, que entiendan el tipo de delito, y esa es una tendencia que se está dando a nivel global. Yo creo que finalmente los servicios financieros son muy vulnerables porque todo el mundo quiere beneficiarse con la conveniencia de mover dinero. Y hay muy buenas herramientas. Nosotros traemos herramientas a nivel global al sistema financiero mexicano para robustecerlo. Pero es una carrera de armas, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar mejorando cómo operas para tratar de evitarlo. Lo importante y lo bueno es que las entidades que le dan servicio a los mexicanos están supervisadas por reguladores. Y ellos son los que ponen las reglas de juego para asegurarnos de que tengamos los blindajes, los procesos, controles y también traer tecnología necesaria para tratar de minimizarlo. Está interesante. Hablando de reguladores, ahorita vamos a tocar ese tema, y hablando también de la trazabilidad de la legislación que hay en cada país. Y esto lo puedo decir, porque ya el agente del FBI que me lo reveló ya está retirado, pero me dijo, a ver, el gobierno de Estados Unidos ya ha podido incautar criptomonedas por miles de millones de dólares al crimen organizado, y en México no se ha incautado una sola. Entonces la legislación puede existir, pero si no la aplicas o si no sirve o si no tienes ahí a la persona que puede investigarlo, pues no te sirve de nada. ¿No? ¿Tú qué opinas de esto, Stefan? Sí, o sea, yo creo que es un buen punto. Digo, el regulador va avanzando. Hay un equipo de seguridad operativa que está por lo menos metido en todas las decisiones, que me parece imperativo, ¿no? Es decir, por lo menos se tiene la regulación, se tiene el talento y se les da la exposición a todos los temas que son de relevancia. Entonces yo creo que ese es un paso en donde han colocado recursos en donde más se necesitan. Ahora, al tema de la trazabilidad que mencionas, Paco, o sea, sí, el tema de las criptomonedas ofrece tal vez un layer, una rebanada adicional de trazabilidad, pero en el mundo digital también es perfectamente trazable el dinero, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos en tiempo real es absolutamente todo lo que pasa en nuestros sistemas, ¿no?
que con todo respeto, pues algunos de los bancos tradicionales siempre esa ha sido la desventaja, no necesariamente si la app está bonita o si la app funciona rápido, que eso es tal vez más subjetivo, pero que los datos no fluyen en tiempo real, ¿no? O sea, hay un lag de entender cuántos usuarios, cuántas transacciones, qué está pasando. Para nosotros, que es en dinero, no es en cripto, pero lo vemos en total y absoluto tiempo real, ¿no? Entonces hay muchos patrones que podemos nosotros reconocer y modelos que podemos nosotros construir para ver si ese movimiento que está pasando en ese segundo es algo que esperamos del usuario o no. Entonces, al tema de lo digital y de cómo fluye el dinero, porque a fin de cuentas es un sistema que está bastante interconectado y la verdad es que hay bastante cooperación entre los actores, ¿no? Nosotros, siendo participantes directos del SPEI, como muchos aquí en la mesa, hay muchas veces que en donde se lleva a cabo un hackeo o un robo de identidad en una cuenta de otra entidad, se dispersan algunos fondos. Nosotros tenemos muchos modelos para entender si esa es una transacción a la que nosotros creemos que representa un riesgo y se bloquea en tiempo real, porque dado que los datos fluyen en tiempo real, podemos nosotros reaccionar en tiempo real, ¿no? Y se queda ese dinero, hacemos una investigación y en dado caso se regresa si es que en efecto había un tema de fraude. Entonces, el poder analizar los datos en tiempo real, yo creo que es la ventaja de los que nacimos sin sucursales, porque si hubiéramos nacido con sucursales, empiezas a tener ese doble tipo de transacción, ese doble tipo de dato, uno que va en tiempo real y uno que tiene un lag por lo menos de 12, 24 horas. Entonces, dado que todos los datos que nosotros observamos y generamos son en tiempo real, podemos accionar siempre cuidando el interés del usuario, el interés del regulador y el interés del ecosistema en sí. Ahora, Norma, decía una cosa bien interesante, mi querido Stefan, la sucursal, los que nacimos sin sucursales, lo está diciendo como si fuera malo tener sucursales, ¿no? De alguna forma, así suena. Y esto va a ser también el tema del siguiente bloque. Pero yo también se los comentaba, ¿no? Había personas como mis papás que todos los días tenían que ir a la sucursal como parte de, como ir a misa los domingos, como ir a desayunar a tal lugar, de verdad tenían que ir a la sucursal porque así se sentían seguros. Claro que eso ha ido evolucionando. ¿Pero son malas las sucursales? No, bueno... Obviamente, yo no lo veo de esa manera. Yo creo, déjame nada más adicionar un tema sí. a la parte de seguridad. Nosotros somos fieles creyentes que la seguridad no nada más es hablar de temas tecnológicos, sino de temas educativos hacia la población. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, de verdad, el eslabón más débil es el tema humano, no el tecnológico. Las instituciones invertimos una cantidad impresionante en temas de seguridad, de protección de la información. Sin embargo, ¿qué sucede? Que si no damos esta conciencia a los usuarios de nuestras plataformas tecnológicas, esta capacitación pedagógica, de verdad, de protección de datos, te pueden llamar, te pueden hacer este tema de phishing, de ciertas estrategias que ya usan los ciberdelincuentes para apropiarse de esa información. Es una obligación de verdad de todos nosotros educar a la población en ese sentido. Entonces, quería adicionar esa parte en los temas de seguridad. Está súper interesante. Creo que además de todo, ustedes pueden tener, por ejemplo, $1,000 millones en seguridad, pero si tú llegas y le das hasta tu fecha de nacimiento, en dónde vive tu abuelita y en dónde nació tu tío, pues entonces inmediatamente acabas de tirar todo eso. Pero vamos a hacer también otra pausa, porque es interesante lo que dijiste. Ya vamos a hablar si las sucursales son buenas y son malas, sí, ¿no? Más adelante, para ver si hay que de alguna forma satanizarlas o no, y hablar también del regulador, porque el regulador es importante, ¿no? En el sentido de, a ver, si ustedes quieren, por ejemplo, tener ya una licencia de banco, ¿para qué la quieren tener y por qué no se la pueden dar o por qué vas a querer tener una sucursal o no? Creo que también eso para el usuario es bien importante y de eso vamos a platicar ahora regresando de esta pausa. Y bueno, seguimos analizando aquí el futuro de la banca digital 2.0 y estábamos en la satanización de las sucursales. Y Norma las iba a defender a pie juntillas y por supuesto que Stefan dice que nació sin sucursales. Yo nací con papás muy grandes, entonces mis papás sí eran casi me tuvieron una sucursal. ¿Las sucursales son malas o son buenas? Yo te diría que la sucursal sigue siendo relevante
sobre todo para ciertos segmentos de la población, ¿no? Y la realidad es que yo creo que más bien el rol que juega la sucursal, ¿no? Cómo ahora vas reorientando a través de la incorporación de la banca digital. La banca digital se vuelve el elemento transaccional relevante, ¿no? Ahí es donde debemos hacer las transacciones. Y en las sucursales, el elemento relacional, ¿no? El elemento en donde yo puedo, si yo quiero acudir a una sucursal para un tema más de asesoramiento, pueda yo tener esa oportunidad. Oportunidad de que si necesito, no sé, algún contrato, algo en donde yo no sienta que la solución digital me está resolviendo el problema, tenga yo esa opción. Entonces, yo te diría que más que entre eliminar uno u otro, nosotros lo que estamos convencidos es que deben de estar a disposición del cliente para que el cliente pueda decidir si puede utilizar uno o puede utilizar el otro o ambos, dependiendo la necesidad o en el momento en el que se encuentre. Entonces, para nosotros funcionan los dos. ¿A ti te funcionan los dos? ¿O tú dirías, a ver, si el cliente necesita asesoría, yo tengo un chat que se la puede dar? Para mí va a causarme, además de todo, muchísimos problemas. Además de todo, es un riesgo de seguridad. No quiero tener sucursales. ¿Tú estás de acuerdo con Norma o no? Digo, no los quiero poner a pelear. A mí me encantan los debates, pero no. No, yo creo que la sucursal ya tuvo su día y hoy estamos viendo una migración, inclusive de los bancos, hacia un producto digital mucho más relevante para sus clientes. Si tú me preguntas, dentro de 20 años va a haber menos más sucursales o menos sucursales, te voy a decir claramente menos. Y si va a existir una o cero, creo que te voy a decir que puede que existan cero en el futuro. Porque es mucho más... ¿De plano así cero? Pues es similar a un lingote de oro. Siguen existiendo, pero ya no se usan. No quisieras tener uno en tu Me casa. encantaría tener en mi casa. Ni siquiera preferiría tener mi cuenta digital de Mercado Pago. Ya estoy más que servido, porque el día de mañana, cuando me quiero comprar algo con ese lingote de oro, no lo tengo que andar cortando y mandárselo a alguien más. La codicia es importante. Entonces, creo que el futuro va hacia el dinero digital. Ya la mayor cantidad de las transacciones que ocurren entre compañías grandes, pues no ocurren en un mundo físico, ocurren en un mundo digital. Una transferencia es mucho más seguro, mucho más rápida que un movimiento de dinero físico. Y una sucursal es una representación del dinero físico que creo que en el futuro va a ser pues, un footnote de la historia. Entonces, nosotros estamos apostando muy fuerte por la banca digital. Nosotros tenemos la intención de convertirnos en el banco digital más importante del país. Nos falta mucho, todavía no somos banco, déjame arrancar con esa. Que es importante que lo sean. Vamos en ese camino, estamos ahora solicitando la licencia bancaria. Pero todo esto gira alrededor de la eficiencia que tiene el movimiento de dinero digital y el movimiento de esa información que permite más cosas. Te doy un ejemplo muy concreto. Hoy nosotros le damos muchísimos créditos, pero muchísimos créditos a pymes. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con identificar la información que recibimos de que tiene una terminal de Mercado Pago. En base a ese flujo, sabemos que Abarrotes Gaby tiene un flujo de tal tamaño y en base a eso le podemos dar, en base a esa información, no tiene nada que ver con el dinero físico, le podemos dar su primer crédito. Y así hemos logrado dar un montón de créditos. Y así me puedo dar con 20,000 ejemplos más alrededor de los beneficios que nosotros vemos con el dinero digital y cómo creo que va a ser menos y menos relevante en el tiempo el dinero físico. Y la sucursal creo que es parte de esa interacción. Y acabo con un tema más. Creo que una cosa que es valiosísima, que todos tenemos poco, es tiempo. La cantidad de tiempo que la gente se ahorra con utilizar el teléfono celular o su computadora o cualquier dispositivo digital para poder saber cuánto dinero tiene, para poder hacer una transacción, para poder hacer la operación que quiera, es literal, lo mismo que te tarda un WhatsApp en hacer una transferencia. Entonces, hacer un viaje a un lugar, exponerte con dinero físico, salir del banco con una sucursal con dinero físico, creo que pues, es similar a mandar una carta o mandar un email. A ver, ahora todo esto está padrísimo, pero tenemos un problema gravísimo. Todo esto depende de una cosa que está simpatiquísima, pero es la luz. Y pasó en España. O sea, y aquí no tenemos tampoco la seguridad de que vamos a tener luz todo el tiempo, ¿eh? Y hemos tenido ya problemas graves con la luz. Y en España pasó. Y la gente se quedó sin comer, y la gente se quedó sin gasolina, y la gente se quedó sin coches. No había cajeros, no había nada. Y rifaba el efectivo. ¿Ustedes lo hubieran podido creer en el 2025?
Estefan, Mauricio, a ver, porque todo esto suena padrísimo, pero a ver, finalmente todavía la generación de luz en un país como este es un grave problema. Sí. Y pasó en España. Yo no sé por qué no ha pasado en México. Puede pasar, ¿eh? Sí, o sea, pero estoy de acuerdo yo con ambos puntos de las sucursales y yo creo que mi punto, y para tratar de contestar esta pregunta, o sea, que nos obliga el hecho de no tener sucursales a tener que resolver todos los problemas y hacerlos de una manera igual o mejor que se resolvería en una sucursal con tecnología, ¿no? Entonces, al punto, por ejemplo, del efectivo, que creo que va un poquito la línea de quedarte sin luz. Nosotros a nuestros usuarios, a través de intermediarios, les ofrecemos 35,000 puntos de venta en donde pueden meter o retirar efectivo, ¿ok? Entonces, con una densidad que no puede compararse con ningún banco, sería muy difícil porque no hay banco que tenga 35,000 sucursales. Entonces, yo creo que eso es como nosotros vemos la falta de sucursal, de decir, tengo que servirle a esos usuarios que quieren tener una sucursal de manera igual o mejor, y yo creo que este punto puede ser relevante, de decir, oye, te quedas sin luz, Clar no tiene una sucursal, son 24 horas sin luz, pues búscate un Oxxo, búscate un 7-Eleven. ¿No es que el Oxxo tampoco va a tener luz? Bueno, con uno que tenga un generador ahí. Ni la Tengo una planta. Ni la sucursal tampoco va a tener luz. ¿Cómo abres el candado si no hay luz? No, entonces tú con tu lingote en tu casa podrías... Lo puedes guardar Sí, lo y lo vas podrías- distribuyendo. Pero creo, Paco, que estás hablando de un escenario, ¿no?, de contingencia caótico, sí. y caótico. Las economías globales están tendiendo a dejar el efectivo y migrarse hacia los pagos digitales. Esto por la conveniencia, por los costos, por el tiempo que te ahorras y también por los datos que se generan, ¿no? Como bien decía Pedro, cada movimiento que haces deja un rastro que te permite conocer mejor al cliente, ofrecerle mejores productos a mejores condiciones, ofrecerle un crédito. Y en economías como la nuestra, como Latinoamérica, eso tiende a ser un reto, porque no nos gusta que vean qué estamos haciendo, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que la propuesta digital ha roto ese esquema de, oye, quiero ser informal, ¿no? Y en países como el mío, yo soy de Perú, vivo en México hace muchos años y me considero mexicano, si me lo permiten, pero aparecen billeteras digitales que de repente todo el mundo que tenía miedo a la fiscalización las utiliza sin ningún problema, porque también hay un entendimiento de la facilidad que brinda y el hecho de que eventualmente pues, la tecnología le ganó al miedo histórico, ¿no? Entonces hoy en día yo creo que sucursales van a existir, así sea una porque quieren tener su tienda al estilo Apple y darle una experiencia al usuario, porque tengo un cliente que a lo mejor es mayor de edad y quiere venir a la sucursal, o porque es parte de mi estrategia para el segmento premium que quiero atender. Entonces, cada entidad va a tener su estrategia dependiendo del segmento que quiera atender y la propuesta de valor que le quiera dar. Acá los señores tienen una propuesta 100% digital, que es muy buena, pero a lo mejor ataca a segmentos un poquito más jóvenes, ¿no? A lo mejor la edad promedio de sus instituciones no es 55 años, ¿no? Y eso va a ir cambiando en el tiempo. Pero a mí me gusta pensar, viendo los ejemplos de los distintos países del mundo donde hay mayor avance en pagos digitales, en bancarización, no es binario. Y lo bonito de eso es que vas a tener una oferta tan buena y tan digital que te va a atender como tú quieras. Ahora, interesante también todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, como un factor creo que es súper interesante. Así es. Nosotros lo estamos viendo muy de cerca. Somos una compañía digital, somos una compañía de tecnología, estamos en un ecosistema que se mueve muy rápido. Y creo que hemos visto pocas tecnologías o ninguna tecnología que se ha movido tan rápido y ha tenido tal aceptación y tal capacidad de integrarse en diferentes partes de la cadena de valor que elijas, como la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues creo que nadie sabe. Acabo de venir de estar en Silicon Valley hace pocas semanas y pues, la cara de todo el mundo era, esto importa, esto está cambiando muy rápido. Estamos viendo algunas de las aplicaciones muy reales el día de hoy, pero lo que va a cambiar todavía es mucho más de lo que ha ocurrido. Nosotros lo venimos utilizando desde hace bastante tiempo. Somos una compañía digital, nacimos como una compañía de tecnología y evolucionamos como una compañía de tecnología desde nuestros inicios hace 25 años hasta el día de hoy. Y lo que estamos viendo es que el uso de la inteligencia artificial nos está ayudando a ser más eficientes, más rápidos, más precisos a la hora de traerle valor al cliente.
Ejemplos tontos. Hoy en la mañana estábamos viendo casos en los cuales no estábamos atendiendo a nuestros clientes como nos gustaría. Y tenemos, en un caso, humanos y en otro caso también tenemos inteligencia artificial tratando de responder de manera correcta las necesidades de nuestros clientes. Y estábamos comparando qué tan bien lo hacía un humano contra qué tan bien lo hacía nuestro bot. ¿Cómo nos fue? Y en la mayor parte de los casos lo hacía mejor el bot que el humano. Ahora, también existe un ambiente híbrido en el cual tienes un bot que permite que haya, como le dicen en Estados Unidos, el human in the loop, para que cuando haya algún tipo de intervención en la que un humano pueda ayudar, lo pueda hacer, pero mucho del proceso lo puede llevar un bot. Pero así hay un montón de diferentes ejemplos. Si queremos hacer una prueba de una iteración de cómo nuestra pantalla se vería ante un usuario, antes tendrías que hacer pues, un montón de trabajo para hacer un diseño gráfico y demás. Ahora, literal, lo puedes hacer en media hora y lo puedes empezar a testear en la siguiente media hora y puedes empezar a ver los resultados alrededor de cuál es la imagen o la pantalla o el flujo que mejor entiende ese usuario. Entonces, la velocidad de los cambios que va a traer la inteligencia artificial es real, ya está ocurriendo y va a acelerar en el futuro. Creo que compañías que lo adapten y lo usen bien van a poder tomar una ventaja competitiva y van a poder dar un mejor servicio a los clientes que hoy le dan servicio. Pues muy interesante. Vamos ahora a hacer otra pausa. Regresando vamos a hablar de dos cosas. El regulador, cómo tiene que evolucionar también el regulador, porque creo que es importante, porque ha habido casos evidentes en donde el regulador no ha funcionado, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Y otra, pues hay que analizar también la realidad, ¿no? Del uso de la banca digital en México, porque ahí están las cifras, ¿no? Y supongo que debe haber también una proyección de crecimiento, que ante esa y ante las cifras no se puede hacer absolutamente nada. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. No se vayan. Norma, lo estábamos platicando. Las sucursales todavía a muchos mexicanos les parece que son muy adecuadas y necesarias. Las transacciones en efectivo. El incentivo perverso, ¿no? De algunos políticos que también el efectivo lo utilizan para muchas cosas. La evasión fiscal. Y el efectivo es rey en este país. En las elecciones, la verdad es que, a ver, pueden decir misa, ¿no? Pero aquí corre cualquier cantidad de dinero. Y además de todo lo notamos, ¿no? Siempre, ¿por qué habrá crecido este sector de la actividad? Es que fue el Tren Maya. No, o sea, hubo elecciones. Esa es la realidad de las cosas. Y se mueve mucha cantidad de dinero. Totalmente. Entonces, o sea, sí creo que tenemos dos realidades y a mí me gustaría saber tu punto de vista. Por supuesto, la banca digital, que ha sido algo que nos ha conquistado muchísimos, pero por el otro lado, ¿cómo erradicar todas estas conductas que son, la verdad, pues parte del ADN nacional? Sí, totalmente. Pues hablábamos, ¿no? Que el 85% de las transacciones en este país que son mayores a 500 pesos se realizan en efectivo. Entonces, nosotros hemos tratado de hacer un trabajo en donde, como tú bien decías, tenemos que conjuntar esfuerzos también con el regulador. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de concientizar que es mejor utilizar una banca digital, que puede evitar un tema en donde trasladar dinero te evitas que te asalten en el transporte. Obviamente, todas esas situaciones que las tratas de hacer vivenciales, el usuario dice, no, yo sigo utilizando el efectivo. Entonces, este tema de la supervisión por parte del sistema tributario, ¿no? Tratamos de enseñar oye, si te vuelves formal, tienes todos estos beneficios. Entonces, hemos trabajado con algunos gobiernos, con algunos secretarios de Desarrollo Económico, en los cuales les pedimos oye, mira, tengo todos estos colectivos en donde necesitamos mostrarles la ventaja de volverse o incorporarse a la economía formal, ¿no? De tal forma que pierdan el miedo de me van a estar supervisando. Es un trabajo en conjunto, son alianzas que debemos de generar para que efectivamente vean el valor de incluirse en los temas de formalidad y abandonar ese tema del uso de efectivo, que justamente lo que dicen es me van a estar con un tema de trazabilidad, viendo cuántos son mis ingresos. Entonces, cuando hacemos ciertos análisis, pues resulta que a lo mejor si tienen una cuenta, no reportan el total de sus ventas en sus cuentas, ¿no? Porque una cantidad bastante relevante la toman en efectivo y ahí pues pierdo toda trazabilidad de ese dinero, ¿no? ¿Y la informalidad realmente tiene solución? Yo sí, eso sí me lo pregunto en el país.
una pregunta muy complicada. Es que estamos hablando que hay estados que tienen un 60, 70% de informalidad, entonces sí está muy complicado. O sea, pero bueno, eso es tema de otra mesa, aunque es muy interesante el tema. Pero a ver, ¿cuál es la realidad de la banca digital? Porque podemos decir misa, o sea, podemos estar hablando muchísimas cosas, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son los números y cuál es la proyección? Nuestra opinión es la siguiente. El futuro de la banca va a ser digital. Habemos muchas compañías que estamos haciendo esa transformación, estamos impulsando desde Klar, Mastercard, inclusive los bancos tradicionales se están moviendo hacia el mundo digital. Entonces, ¿cuál va a ser ese futuro? No lo sé. Lo que sí sé es, uno, si se permite un ambiente competitivo como el que tenemos hoy, no es perfecto, pero sí hay libre competencia en este país para que diferentes jugadores, como bien mencionaba Mao, atiendan a ciertos segmentos, para que ciertos jugadores lo hagan de una manera muy específica y otros lo hagan de otra. Vamos a ver que va a haber una aceleración en la cual esta adopción y esta reducción del efectivo, porque es más fácil o porque es más rápido o porque tiene los beneficios que pueda tener el movimiento de dinero digital, va a ocurrir. ¿Qué tan rápido va a ocurrir? Lo discutíamos antes de que arrancáramos esta presentación, si va a ser lineal o va a ser un hockey stick. Yo creo que en el futuro vamos a ver un punto de inflexión en que, pues, como lo vimos en la pandemia con el comercio electrónico, nosotros somos una parte de Mercado Libre y vimos que cuando la gente se encerró por un tema externo, empezó a entender que existían una manera más fácil de comprar y empezamos a ver un crecimiento muy acelerado en el comercio electrónico. También empezamos a ver una aceleración en las transacciones, la cantidad de gente que empezó a entender que era más fácil utilizar. Entonces, yo lo que veo es un futuro en el que va a haber más y más propuesta de valor. Creo que tampoco va a haber una expansión increíblemente amplia de tantos jugadores, porque ya hay jugadores que pues, atienden muy bien ciertos sectores, pero lo que vamos a ver va a ser un mundo muy distinto al que existía hace 5 años, dentro de 5 años. Oye, dentro de todo esto, el culto al plástico, que después no se volvió plástico, sino también era de metal, y eso era, además sí, tenía más glamour, sí, ¿no? Pero tú emites plástico, y todavía hay mucho culto al plástico, ustedes emiten plástico, ¿no? O sea, eso también va a cambiar, porque yo todavía me cuesta trabajo decir, estoy en el extranjero, se me perdió mi tarjeta, y luego, ¿en dónde la tengo? La verdad es que si sabes utilizar a lo mejor el celular para pagar, pues a lo mejor tienes ahí una opción, pero todavía te apanicas, ¿no? Pero el plástico va a desaparecer y esa es una realidad. Pero ustedes lo inventaron. Está bien, pero ya nos miramos a la parte de pago sin contacto. Entonces hoy en día con tu teléfono ya puedes pagar. Para que eso suceda, necesitas que todas las terminales del país estén listas para aceptarlo y estamos en ese proceso. Y sí estamos viendo un cambio importante en el comportamiento del mexicano. Te interrumpo un segundo. Sí, claro. Sin ese plástico, tu logo de 2 bolitas, ¿vale lo mismo? Sí, porque tengo otras maneras de presentarme frente al cliente. Lo primero es cuando hace el onboarding de su tarjeta, lo hace con una tarjeta digital que se emitió vía Mastercard en un app y la está viendo. Segundo, mi terminal va a hacer un sonido que te va a ayudar a reconocer que es una transacción de Mastercard. ¿Ya lo tiene? Ya lo tenemos. Se llama el Sonic Brand. Y es un sonido particular de cuando pagas con una Mastercard. Entonces sí estamos pensando en eso. Pero quería regresar un segundo a la aceleración en México. Durante años hemos estado un poquito lentos versus otros países de la región. Y hoy en día ya estamos viendo cómo los pagos sin contacto se están acelerando. Según nuestros números, más de un cuarto, más del 25% de los pagos que se hacen en México con Mastercard ya se hacen sin contacto. Y eso es algo que no hace 3, 4 años estábamos en 2, 3%. Tú te vas a Guatemala y está en el 85%. Estamos atrás. Entonces la pregunta, un poco lo que decía Pedro, es cómo aceleramos, cómo convertimos esa curva lineal a una curva, ¿no?, más acelerada, y para eso es muy importante la colaboración entre fintechs, entre bancos, entre empresas de tecnología como Mastercard, entre los reguladores, que tenemos que definir cuál es la estrategia que queremos para digitalizar, para bancarizar y para darle mayor seguridad a los usuarios y ponernos a chambear. Hoy en día el mercado es un poquito como una mesa de póker, ¿no? Cada uno está jugando con sus cartas. El rol que le gustaría jugar a Mastercard, que tratamos de hacer, es sentar a todos en la mesa y ayudarlos a que ganen. Entonces, por ahí creo que es la oportunidad que tenemos en México, la colaboración, el trabajo. Hay espacios donde competimos, pero en la mayoría de espacios deberíamos estar colaborando. Ustedes nacen sin sucursal, pero sin nacen con plástico. Correcto, pero también existe la versión sin plástico. Plástico y metal. También tenemos de metal. Con más glamour. Con más glamour. Pero mira, hablemos un segundito de banca digital y el hecho de poder emitir una tarjeta digital.
antes tenías que aplicar una tarjeta y esperar unos días para que te llegue un plástico para que lo actives en la sucursal y lo puedas usar. Hoy en día la banca digital en segundos tiene el producto listo para que lo uses. Sí, y nosotros lo estamos viendo dentro de Mercado Pago. Cuando un usuario baja su cuenta de Mercado Pago, tiene en el momento que quiera una tarjeta Mastercard, débito, que puede utilizar para hacer una compra en línea. Si quiere, puede pedir que le llegue el plástico, y estamos viendo que los usuarios están optando las dos. Cuando está en el mundo digital, está utilizando la tarjeta digital. Cuando está en el mundo físico, está utilizando la tarjeta en el mundo físico. Y eso es una realidad que no... Y eso sí no es una cosa que esperemos que cambie. Eso ya lo estamos viendo en el día a día hoy, con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de débito. Por lo tanto, ya el usuario está empezando, el que ya se digitalizó, está empezando a utilizar ambas versiones de un producto que le permite hacer una transacción. Norma, ¿las mujeres qué prefieren? Que son las mejores pagadoras, por cierto, y eso está ahí. Totalmente. Sí, digo. Yo te diría, depende del segmento de la población al cual estés atendiendo. En el caso de la institución que yo dirijo, nos dedicamos 100% al tema de inclusión financiera. Entonces, yo por eso, en el tema de banca digital, obviamente hacemos esfuerzos enormes para impulsar esta banca digital. Sin embargo, nosotros estamos apenas en el tema en donde estamos incluyendo financieramente a mujeres, porque el 98% de mis clientas son mujeres, que no han tenido ese primer contacto. Entonces, hablarles de una banca digital, o sea, les enseño primero, o sea, ellas aman ahorita su plástico. Ellas prefieren tener el plástico y ¿cuándo me va a dar mi plástico? O sea, hablarles ahorita en esta etapa en donde les estoy apenas enseñando a bajar la aplicación en este caso de la banca digital de Santander. Educación, como tú decías, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, y estamos hablando, vuelvo a lo mismo, de un volumen de población enorme en México que todavía se encuentra en esas circunstancias. Entonces, estos temas de inclusión financiera, pues bueno, apenas estamos atacándolos y educando para que migren a esa parte de banca digital. ¿Hacia dónde va Mercado Pago? ¿Cuándo van a ser banco también y todo eso? Lo demás que es importante con los reguladores. Pues como mencionaba hace rato, tenemos la intención de convertirnos en el banco digital número 1 del país. Ese es el objetivo. Cuando vamos en la oficina y veo a alguien en la oficina y le pregunto ¿qué vamos a hacer? Me dicen banco digital número 1 del país. Vas a ser banquero, Pedro. Exacto, voy a ser banquero. Entonces estamos en un proceso de convertir a Mercado Pago, que hoy es una IFPE, en un banco, y es un proceso que le hemos presentado al regulador y que es un proceso que toma tiempo para que lleguemos ahí. Entonces estamos en este proceso. ¿Qué va a cambiar de lo que estamos haciendo ahora contra lo que estamos haciendo cuando seamos banco? Pues va a cambiar menos de lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque hoy lo que estamos ofreciendo son servicios financieros digitales. Nos vamos a poder llamar banco, hoy no nos podemos llamar banco. Nos vamos a poder pues, hacer portabilidad de nómina, vamos a poder tener un marco jurídico un poco más estable que el que tenemos hoy con la ley FinTech. Va a haber una serie de cambios que nos van a permitir seguir creciendo y darle los servicios que creemos que le podemos ofrecer a nuestros usuarios aquí en este país. Pero lo que realmente vamos a hacer es, vamos a redoblar la apuesta que estamos haciendo por el crecimiento en este país. Nosotros somos una compañía latinoamericana y uno de los lugares donde más vemos una oportunidad para transformar todo lo que hemos estado hablando en este foro es este país, donde hay un rezago en estos servicios financieros, donde hay una economía potente, donde hay pues, todavía mucha gente, hemos hablado ahora, que guarda el dinero debajo del colchón en efectivo y sabemos que creemos que hay una mejor opción, pues hacer parte de ese cambio es lo que estamos buscando hacer y creo que tenemos grandes jugadores como Mastercard que nos está ayudando, Clark que compite con nosotros, los bancos tradicionales que pusieron un montón de cosas para que tengamos un sistema financiero en orden. Entonces, lo que viene por delante es increíble, emocionante para nosotros en Mercado Pago y lo que va a ser el futuro va a ser muy distinto a lo que es hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Norma. 1.000.000 de gracias. Mi querido Stefan, muchísimas gracias. Mauricio, gracias. Pedro, gracias. De verdad, muy interesante. Y todavía creo que tenemos para hacer otra mesa, para hablar sobre el mercado informal, para hablar sobre el crecimiento, para hablar si vamos a dejar los miedos o no los vamos a dejar. La verdad es que creo que hay muchas cosas por delante. Muchísimas gracias. 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 Mercado Pago hizo realidad el futuro de la banca digital 2.0.